Prohibida su venta y o alquiler. No tiene ningún valor comercial. Solo para uso en iglesias, casas y o lugares públicos en forma gratuita, exclusivamente. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Descubriendo a Gog y la tierra de Magog. Recordarás que esta profecía se la conoce como la invasión de Gog.
Gog es el nombre del rey de las langostas conforme a la versión en griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, en Amós capítulo 7, verso 1. Es el mismo Abadón en hebreo y el Apolión en griego, el ángel del abismo, el rey de los demonios tipo langosta de Apocalipsis capítulo 9, versos 1 al 11. Este ángel maligno estará poseyendo para ese momento, en el día 1260 de la semana 70 del profeta Daniel, el cuerpo del príncipe de Tiro, el cuerpo del último cuerno grande, el cuerpo del séptimo rey, correspondiente a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que monta la gran Babilonia. Gog no será el presidente de Rusia como muchos americanos y otros siguen aseverando. Como está escrito: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Rosh, dice la versión inglesa de King James, de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, como está escrito en Ezequiel 38, versos 1 al 6. Gog únicamente puede estar poseyendo el cuerpo del que será entonces presidente de los Estados Unidos por elementales razones. Magog es diferente de Rosh, Mesec y Tubal. Efectivamente, Rosh es Rusia, Mesec es Moscú y Tubal es Tobolsk. Magog es un nombre que se da a un lugar geográfico porque es la tierra de Magog. Este nombre geográfico no aparece en ningún lugar de Rusia. Es más, no existe en ninguna parte del hemisferio norte, a excepción de 3 países de tal hemisferio: Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Repito, no existe ningún lugar geográfico con este nombre en ninguna parte del hemisferio norte, a excepción de estos 3 países. En Gran Bretaña, en la localidad de Cambridge, hay 2 colinas que se llaman Gog y Magog, que se caracterizan por su delicada forestación. En otra localidad, en Glastonbury, al oeste de Londres y al sur de Bristol, existen 2 árboles que se llaman Gog y Magog, relacionados con una avenida de procesiones religiosas a la colina del dios Thor de los druidas. Y es más, veamos otros detalles importantes acerca de Gog y Magog, considerados 2 gigantes en Inglaterra. Los últimos de esta raza de gigantes, a quienes se les adjudica haber construido Stonehenge, son Gog y Magog. La leyenda dice que fueron esclavizados por los romanos y traídos a Inglaterra para proteger la ciudad de Londres. Hoy, las estatuas de Gog y Magog tienen un lugar destacado en un edificio histórico de la parte antigua de la ciudad, el Guildhall. Las propias estatuas tienen su historia. Fueron destruidas en el Gran Incendio de Londres de 1666. Fueron construidas y destruidas otra vez en 1940, durante el ataque de los bombarderos alemanes a la ciudad. En 1953 fueron construidas por tercera vez y se les dio un lugar de honor lejos del suelo en el edificio del Guildhall, aunque valdría preguntar si los británicos saben quiénes son. Muchos quienes visitan el Guildhall quizás miren estas estatuas y se pregunten quiénes fueron esos personajes. Tal vez no tienen idea de que estuvieron entre los primeros habitantes de esta isla, según cuenta la leyenda. En Canadá, en la provincia sureña de Quebec, a 32 kilómetros del estado fronterizo norteamericano de Vermont,
se encuentra un río que recibe el nombre de Magog, así como la ciudad del mismo nombre, Magog. Por último, en el estado norteamericano de Utah, a 132.8 kilómetros al norte de Salt Lake City, se encuentran dos montes, el Gog y el Magog. En otras palabras, a Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos podríamos denominarles como la tierra de Magog en el hemisferio norte de la tierra. Pero ¿de cuál de estos países sería el que podría comandar un ejército confederado tan grande como el que manifiesta la profecía de Ezequiel 38? Por simple eliminación nos quedamos con los Estados Unidos como la única nación que podría hacerlo. Gran Bretaña y Canadá tendrían que formar parte de la coalición, ya que son tradicionales aliados de Estados Unidos. Otro aspecto que es necesario hacer notar reside en que el estado de Utah es esencialmente mormón y por tanto es masónico. La masonería es parte importante de la profecía del príncipe de Tiro, ya que está relacionada con Hiram, el orfebre enviado por el rey de Tiro para construir el primer templo judío, el templo de Salomón. Hiram de Tiro es un personaje fundamental en la doctrina de los masones, así como Lucifer, el rey de Tiro, que según ellos busca el bienestar de la humanidad. El príncipe de Tiro tiene que ser masón y prosperado en una nación masónica, los Estados Unidos de América. Afganistán, Irak, Irán, Siria y Líbano estarán bajo el mando de Gog, el presidente de los Estados Unidos. Como había predicado en el Espíritu de Dios el 8 de julio del año 2001, conforme a la profecía de Jeremías 50, Estados Unidos y tropas multinacionales establecerían una guerra de venganza contra Babilonia, la actual Irak, por cimientos caídos y muros derribados, por lo que Saddam Hussein, el soberbio de Babilonia, como lo llama esta profecía, sería derrocado. Y vamos a ir comprendiendo en forma más clara todo aquello que había estado escrito para nuestro conocimiento y que nosotros debemos anunciar a las naciones, debemos hacerles saber y no debemos de ninguna manera encubrirlo, sino simplemente publicarlo, porque sabemos que Irak ha de ser tomada ha de ser Babilonia. Amén. El verso 3 nos dice de Jeremías 50: porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento. Se está preparando la toma de Babilonia, se está preparando la toma de Irak. Y repito, porque Saddam Hussein es un estorbo al nuevo orden mundial de paz y seguridad. Por tanto, oíd la determinación que el Señor ha acordado contra Babilonia, contra Irak, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos, la tierra de Sinar, la tierra de Nimrod, la tierra de los babilonios, la tierra de Irak. Porque podemos nosotros determinar en base a la profecía bíblica de que Babilonia ha de ser tomada. Amén. Babilonia ha de ser invadida, Saddam Hussein ha de ser derrocado, y de esa manera las naciones tomarán control de esa parte del Oriente Medio. Amén. Lo que ocurrió
En septiembre 11 del 2001, con las Torres Gemelas y el Pentágono, confirmó lo que había predicado semanas antes, lo cual coadyuvó a que el domingo 16 de septiembre del año 2001 yo predicara lo mismo, pero con las imágenes terribles de cimientos caídos y muros derribados que se transmitió vía satélite a todo el mundo. Tengo una nube de testigos que pueden testificar que cuando todo el mundo hablaba de la guerra contra Afganistán, yo por el Espíritu de Dios seguía predicando que venía una guerra contra Irak y Saddam sería prisionero, tal como expuse en el libro gráfico de las 7 edades y la profecía, publicado en diciembre del año 2001, mostrando a Saddam siendo llevado prisionero por soldados norteamericanos. Esta profecía se cumplió el 14 de diciembre de 2003, cuando él fue capturado. We got him. Un momento histórico para Irak. La carta más importante que buscaba Estados Unidos, el as de espadas, Saddam Hussein, fue capturado el 13 de diciembre por efectivos estadounidenses que regresaban de una incursión nocturna. El ex dictador, a quien sacaron de un hoyo, lo mostraron ante el mundo despeinado y mientras lo revisaba personal médico. Pero Estados Unidos apenas está comenzando a interrogar al expresidente. Este lunes en conferencia de prensa, el presidente Bush dijo que a Saddam se le juzgará en colaboración con los iraquíes, pero con escrutinio internacional. Desde Washington, Jorge Gestoso nos informa. La conferencia de prensa del presidente Bush duró unos 45 minutos, pero no dejó dudas de cuál fue el titular, su mensaje a Saddam Hussein. Al fin salí de eso. El mundo está mejor sin usted, señor Saddam Hussein. Y me parece muy interesante que cuando la cosa se puso espesa, usted se enterró en un pozo y se arrastró en él. Esta es una señal más que nos anuncia que el Señor Jesús está viniendo para derrocar al gobernante mundial de esta civilización cultural griega, al último cuerno grande del macho cabrío que se engrandecerá sobre todo Dios y por sobre Jesús de Nazaret, el príncipe de los ejércitos. Sabemos que así como Afganistán, e Irak, la tierra de Cus o Babilonia, están hoy, 2004, bajo control de los Estados Unidos. Muy pronto la República de Irán, Persia, también lo estará. Esto significa que tendrá que suceder una guerra más en el Medio Oriente. Siria y Líbano, donde se encuentra el puerto de Tiro y están al norte de Israel, también caerán bajo control de los Estados Unidos. Así estará preparada la invasión que Gog hará con Estados Unidos y sus aliados en contra de Israel, incluyendo a estos países que faltaban ser aliados de Occidente cuando Israel esté habitando en paz y seguridad, producto del pacto con el Seol que habrá hecho con Estados Unidos, como está escrito en Isaías capítulo 28, versos 14 al 22. Empieza la semana 70, paz y seguridad. Así se logrará que estos tres países, proféticamente enemigos del Estado de Israel, estén bajo control de Estados Unidos y sus demás aliados, habiendo derrotado a los grupos terroristas antisemitas que hoy están asentados en ellos, lo que ha de lograr que Estados Unidos pacte con Israel y sus políticos prevaricadores, logrando recién que se establezca un engañoso clima de paz y seguridad. Este pacto incluirá a los palestinos, permitiendo la fundación del Estado de Palestina. Por este pacto, todo el mundo árabe reconocerá el Estado de Israel. Se establecerá una comunidad árabe israelí
por lo que el flujo de personas, de bienes y capitales será libre. Razón por la que el pueblo judío estará habitando con relativo reposo y tranquilidad cuando Gog, con Estados Unidos y sus aliados, invada Israel a la mitad de la semana 70 y rompa el pacto hecho con Israel, el pacto con el Seol y con la muerte, como está escrito en Isaías 28, verso 18. Así ha dicho Dios el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Está escrito en Ezequiel 38, versos 10 al 12. Se pone fin a varios siglos de devastaciones de la guerra por Jerusalén. Esto significa que 1260 días antes de esta invasión se habrá puesto fin al periodo intermedio de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Es decir, se habrá puesto fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa de la profecía, Jerusalén. Esto se cuenta desde el año 70 después de Cristo, en que Tito y el ejército de la cultura romana destruyeron la ciudad de Jerusalén y el segundo templo. Todos estos siglos transcurridos, Jerusalén ha pasado de mano en mano y ha vivido constantemente asediada y conquistada por los césares romanos. Luego vino el dominio bizantino, la invasión persa, el dominio árabe, los césares papas y los cruzados romanos. Los mamelucos, el dominio otomano, el dominio británico, para que luego el naciente Estado de Israel controle Jerusalén occidental en contraposición a los jordanos que sojuzgaban Jerusalén oriental. En 1967, los judíos reunificaron Jerusalén y tomaron simbólicamente el monte del templo en la Guerra de los 6 días. La reconquista de Jerusalén oriental y el monte del templo, la Guerra de los 6 días, la Guerra de los 6 días, 1967. La ciudad de Jerusalén estaba ocupada por jordanos desde tiempo atrás. En la Guerra de los 6 días, en 1967, la mayoría de los jordanos se había marchado antes del alba. Y cuando los paracaidistas israelíes de Mordecai y Gur se desplazaron hacia el sur para ocupar el distrito de El Tur
y el Monte de los Olivos, solo encontraron una resistencia dispersa. Así, una vez que estas zonas quedaron aseguradas y bloqueada la carretera Jerusalén-Jericó, Gur reunió sus fuerzas para un ataque sobre la ciudad vieja de Jerusalén partiendo del este, es decir, desde el Monte de los Olivos al oriente de Jerusalén. Con los primeros calores del sol mediterráneo, un batallón de paracaidistas siguió a una sección de Shermans por la carretera de Jericó hacia la Puerta de San Esteban, conocida por los israelíes como la Puerta de León. Allí tuvieron alto para lo que iba a ser el asalto final, mientras se abría fuego de mortero contra el barrio musulmán cerca de la puerta y los cañones sin retroceso bombardeaban los baluartes. Desde su semioruga, hablando con voz emocionada por el intercomunicador, Mordecai Gur anunció: estamos a punto de tomar el monte del templo. Esta es una tarea histórica. El pueblo judío está orando por nuestra victoria. Todo Israel la espera. Os deseo mucha suerte. Entonces, rugiendo hacia la Puerta de San Esteban, el vehículo de Gur penetró en la ciudad vieja. La puerta claveteada había sido alcanzada por un proyectil y se derrumbó al pasar el jefe israelí. Gur torció a la izquierda y se dirigió al monte del templo, con sus paracaidistas corriendo detrás de él. Hay unos 150 metros desde la Puerta de San Esteban a la majestuosa mezquita de la Cúpula de la Roca. Los soldados de Israel cubrieron la distancia en minutos, haciendo quiebros entre los viejos pinos y olivos que cubrían la cresta del monte Moriah, el monte del templo. Mientras corrían, les silbaban las balas disparadas por los legionarios árabes que guarnecían una posición detrás de la mezquita Al-Aqsa. Pero el único batallón que quedaba de tropas jordanas se había escapado por una brecha del anillo israelí, mientras los paracaidistas se agrupaban para el ataque. Los primeros paracaidistas llegaron al Muro de las Lamentaciones a las 10:15 de la mañana. Poco después, el gobernador de lo que había sido el Jerusalén árabe se acercaba a Gur en la plaza del templo. Las tropas jordanas habían partido, declaró, y la resistencia cesaría. Entre tanto, los paracaidistas se aseguraban de que no habría más tiroteo. Al desplegarse en abanico para registrar y ocupar la ciudad vieja de Jerusalén, los altavoces convocaban a los supervivientes para que salieran de sus refugios y se rindieran. Pero todavía silbaban las balas cuando el rabino jefe del ejército de Israel, general de brigada, Shlomo Goren, llegaba al muro para dirigir la oración de una arrobada reunión de paracaidistas sudorosos y ministros del gobierno, con los pergaminos de la ley en la mano izquierda y un cuerno de carnero traído a Israel por un internado en el campo de concentración alemán de Belsen en la derecha. El rabino tocó solemnemente una llamada al regocijo. Para muchos israelíes no importaría ahora si la guerra no progresara más, porque este acto para ellos significaba una victoria completa. Lo que estaba ocurriendo en el Sinaí era más sensacional y, ciertamente, mucho más importante desde el punto de vista militar que la captura de la ciudad santa. Pero el Muro de las Lamentaciones había simbolizado las esperanzas nacionales judías por espacio de 1897 años. Gur resumió la actitud de los israelíes cuando, de pie ante las grandes piedras, dijo: ninguno de nosotros ha visto nunca en vida o ha hecho algo tan grande como lo que él ha realizado hoy. El general Dayan figuraba entre las primeras personalidades de Israel que contemplaron las viejas piedras del segundo templo. A su lado, los soldados, con fusiles o bazucas al brazo, permanecían con la cabeza inclinada, como pronunciando una plegaria intransigente. Hemos vuelto al más sagrado de nuestros santuarios para jamás apartarnos de él. Luego sobrevino la primera intifada palestina. En 1987 la atención del Medio Oriente estaba centrada en la feroz lucha entre Saddam Hussein de Irak
y el Ayatollah Khomeini de Irán. Al principio nadie le prestó mucha atención a un insignificante accidente de tránsito en la Franja de Gaza, un accidente que transformaría el latente descontento de los jóvenes palestinos en la revuelta de la Intifada. It's been going on every day for 7 days, and there's no sign that it's going away. Palestinians are calling it the Children's Revolt. 5 of the 7 protesters shot dead since last Wednesday were teenagers. Una vez que la Intifada se propagó por toda Cisjordania, Yitzhak Rabin, entonces ministro de Defensa, dio la orden de ataque al ejército que él denominaba fuerza, poder y golpe. Pero la violenta respuesta de Israel no detuvo a los jóvenes palestinos. Kids with no past and no future. Kids who, unlike their parents, are not afraid. Not even when the Israelis react to their frenzy with more live ammunition and with fewer bullets fired in the air, with more beatings, more arrests. En el año 96, una ola de bombardeos suicidas aterrorizó a Israel. Uno de los más mortíferos estalló en Tel Aviv en marzo del año 96. The suicide bomber was on foot this time. He blew himself up outside a bank. The sidewalk became a makeshift morgue. Rabbis scraped fragments off walls and cars and roofs. That's how far the body parts flew. The writing on the wall was blood. Últimamente, en septiembre del 2000, Ariel Sharon, el líder del partido político Likud, tomó posesión del monte del templo a nombre del pueblo judío. Comenzamos primera edición con los actos de violencia registrados hoy durante la visita de Ariel Sharon, líder del partido nacionalista israelí Likud, por lugares sagrados de Jerusalén Oriental. La presencia de Sharon en una meseta llamada por los israelíes Monte del Templo y por los palestinos Noble Santuario provocó choques violentos entre manifestantes palestinos y la policía israelí. Desde Jerusalén, Daniel Blumenthal nos informa sobre lo ocurrido. Buenos días, Daniel, adelante. Buenos días, gracias, Josefina. El jefe de la oposición israelí, Ariel Sharon, llegó al Monte del Templo, o al Noble Santuario, como lo llaman los árabes, encabezando una delegación de diputados de su partido de derecha, el Likud, con el objeto de hacer una demostración de la soberanía israelí sobre un sitio ampliamente disputado entre israelíes y palestinos en el marco de las negociaciones de paz, el nudo górdico del conflicto. Y como era de esperar, la visita no pasó en silencio y pocos instantes después de la partida de la comitiva, unos 200 manifestantes palestinos lanzaron piedras y botellas contra las fuerzas policiales. Más de 1000 efectivos que llegaron para asegurar la visita respondieron con balas de goma y palos y hubo heridos a ambos lados. Sharon desmintió que se tratara de una provocación. Vine aquí con un mensaje de paz. Creo que podemos vivir junto con los palestinos. Vine al lugar más sagrado de los israelíes para ver lo que ocurre y exteriorizar el sentimiento de que estamos dispuestos a conversar, de modo que no hay nada de provocación por nuestra parte. Eso viene del otro lado. Comenzando así más devastaciones producto de la guerra por la Ciudad Santa, lo que se conoce como la Segunda Intifada Palestina. Un joven palestino de 22 años murió y 3 soldados iraquíes resultaron heridos en enfrentamientos armados en la ribera occidental. Los choques se produjeron cuando el ejército entró en la localidad de Jenin en búsqueda de extremistas. La operación fue interrumpida por palestinos que lanzaron piedras a los militares. Estos respondieron con gases lacrimógenos. También en la ribera occidental continuaron los enfrentamientos entre estudiantes de escuela primaria y efectivos israelíes. Los menores se niegan a ser requisados en un puesto de seguridad de Hebrón. En los incidentes de hoy, los soldados emplearon gases lacrimógenos y arrestaron a 2 estudiantes. Esto quiere decir que en poco tiempo los palestinos renunciarán a su constante intifada para lograr su anhelado Estado palestino con una serie de pactos confirmados de paz y seguridad que pondrán fin a la guerra, auspiciados principalmente por el presidente de los Estados Unidos y otras naciones notables. Y está escrito: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. La presencia de los notables y principales entre las naciones. Así sabremos que habrá empezado la semana número 70, los últimos 2520 días de esta sexta edad, cuando Israel haya acudido por última vez, como lo hace desde hace años, a los notables y principales entre las naciones para hallar reposo en Sión, entregando grandes extensiones de territorio a los filisteos que Dios ha entregado por escrito al pueblo judío. Por eso, a través del profeta Amós, les pide que comparen su extensión territorial con los países vecinos, como está escrito: ¡ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria! Los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Amós capítulo 6, versos 1 al 3. Así habrá terminado el dilatado proceso de paz. Así habrán terminado de dilatar el día malo. Como explicaremos más adelante, el día malo empezará con el día 1230, cuando la abominación desoladora, el Dios que vive en Seattle, ya elegido presidente de los Estados Unidos, profane el tercer templo. Todos los correligionarios del partido político de prevaricadores que lo adoran como Dios y con los poderes que les otorgará el macho cabrío con la democracia, le entregarán el ejército desmantelado de Israel y el santuario. Es Dios hecho hombre. Que 30 días después, a la mitad de la semana, el día 1260, Gog o Abadón, ocupando el cuerpo de este nuevo dios de la era de las computadoras que vive en Seattle y como presidente de los Estados Unidos, y habiendo recibido el gobierno del mundo, invada la tierra de Israel con tropas de Estados Unidos y sus aliados. Israel estará indefensa porque no podrá utilizar su ejército, como está escrito en Ezequiel 38, verso 11. Así, Estados Unidos romperá su pacto con Israel que había confirmado al inicio, el día 1 de la semana 70. Y con sus ejércitos bajo su comando, vendrá como turbión para azotar al indefenso pueblo judío viviendo en el engañoso clima de paz y seguridad. Así empezará otro holocausto y el Seol se llenará de almas de muertos israelíes, porque la muerte estará actuando con toda su maldad.
Cuando logren firmar el pacto de paz y seguridad, habrán acercado también terriblemente la silla de iniquidad, donde se sentará el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la abominación desoladora en el tercer templo judío. La construcción del tercer templo. Asimismo, por ese pacto se permitirá que el monte del templo se divida en dos, una parte judía y otra parte palestina. En un ambiente engañoso de paz se construirá el tercer templo en la explanada norte del monte del templo, quedando este al lado de la mezquita de Omar o cúpula de la roca que hoy ocupa el patio de afuera. Lo construirán en un tiempo breve de 220 días. El mismo día 220, los judíos ultraortodoxos tendrán así la oportunidad de empezar a ofrecer el sacrificio continuo con todos sus sacerdotes que hoy se están preparando en las yeshivas. Este pacto final, como adelantamos, se derribarán los muros que hoy está construyendo Ariel Sharon, como está escrito en Ezequiel 38, verso 11. Por lo que verdaderamente el pueblo judío, recogido de las naciones, habitando las tierras desiertas y apobladas, estará habitando confiadamente, con tranquilidad, sin muros, sin cerrojos ni puertas, cuando el día 1260 de la semana número 70 se producirá la invasión de Gog. La invasión de Gog en el día 1260. Por la profecía de Ezequiel 38, sabemos que las fuerzas armadas de Rusia estarán bajo el comando central de Gog y las fuerzas armadas de los Estados Unidos, Magog. Esto no constituirá ningún problema porque ya Vladimir Putin, presidente de Rusia, lo que es Rosh Mesech y Tubal, ha afirmado esta realidad. Aunque haya cambio de presidente en Rusia, la profecía se cumplirá. Bajo el comando de Gog también estarán Persia, Irán, Kush, que es Irak, y Fud, Afganistán, así como los aliados tradicionales de naciones jafetitas como Gomer, lo que es Alemania o pueblos sajones, Togarma, lo que es Turquía, y muchos pueblos con él, en especial del norte. 30 días antes, el cuerno grande hace cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. El cuerno grande del macho cabrío, o príncipe de Tiro, como presidente de los Estados Unidos, viajará a Jerusalén en visita oficial 30 días antes que se cumpla la mitad de la semana. Profanará el tercer templo y muchos judíos lo adorarán como su nuevo Dios. Está escrito. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso
y prosperó. Daniel capítulo 8, versos 10 al 12. Y así él hará cesar el sacrificio diario de los sacerdotes del templo. Este será el cumplimiento de la abominación desoladora que habló Daniel y que el Señor Jesús refrendó, como está escrito en Mateo 24, versos 15 al 28. Recordemos, y desde tiempo de abolirse el sacrificio perpetuo y poner abominación asoladora, días 1290, como nos dice Daniel 12, verso 11, en el interlineal hebreo español. La prevaricación asoladora. El líder político prevaricador y sus correligionarios del partido político traidor al Dios de Israel y al pueblo judío cometerán prevaricato contra Dios, porque ese mismo día 1230, en rebelión contra nuestro Dios, entregarán al cuerno grande de Seattle el santuario y el ejército de Israel, el Tzahal, que conforme a la Biblia le pertenecen al Dios de Israel. Así se consumará la prevaricación, torciendo la ley de Dios, entregando el Tzahal y el santuario con su continuo sacrificio al nuevo Dios de la era de las computadoras. Y está escrito: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel capítulo 8, verso 12. Después, como se explicará más adelante, gentiles matarán al príncipe de Tiro en Jerusalén. Dirán que fue un atentado terrorista y echarán la culpa a los judíos ultraortodoxos. Es necesario diferenciar entre continuo sacrificio y sacrificio simplemente. El sacrificio continuo o perpetuo, como también se lo llama, es diario y llevado de forma ininterrumpida. El sacrificio mencionado en Daniel 9, verso 27, no es el sacrificio diario o continuo. Es el que hará cesar Gog con su invasión exactamente a la mitad de la semana. Y está escrito: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, verso 27 en su primera parte. Entendiendo que desde el día 1230 los sacerdotes judíos estarán realizando sus sacrificios por 30 días más, pero en forma desordenada, desorganizada, discontinua e imprecisa, por los terribles eventos que se darán como efecto de la muerte del príncipe de Tiro el día 1230 y su resurrección como Gog o la bestia pocos días después, pero no más de 3 días y medio. Las 2300 tardes y mañanas. Está escrito: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, versos 13 y 14. La profecía del macho cabrío de Daniel capítulo 8 también comprende un detalle importante adicional a la profecía de las 70 semanas, que tiene una duración total y exacta de 2520 días. Cuando Jesús con su ejército de santos llega a derramar su ira sobre el desolador, o también llamado Gog o Abadón. Este detalle profético importante nos habla de lo que ocurre en un periodo que dura 2300 días dentro de la semana 70.
Este periodo se caracteriza por el continuo sacrificio que empezará el mismo día que termine de edificarse el tercer templo. Después prosigue con la prevaricación asoladora, cuando el cuerno grande del macho cabrío hace cesar el continuo sacrificio y los prevaricadores le entregan el santuario y el ejército de Israel para que sean pisoteados por 1290 días, al cabo de los cuales sucederá la segunda venida de Cristo con un terrible terremoto que ha de destruir el monte del templo, purificándolo con tierra. En este periodo entendemos que también está el supuesto atentado terrorista y la muerte del príncipe de Tiro. Tocará la quinta trompeta. Y el Abadón o Gog provocará su engañosa resurrección, imitando a nuestro Cristo. Toda la tierra se asombrará y los 10 presidentes o 10 reyes de las 10 confederaciones político-económicas que hoy, 2004, se están formando, le entregarán el gobierno del mundo. Ese mismo día, teniendo todo preparado, se producirá la invasión de Gog. Y está escrito: he aquí el día del Señor viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos, le dice a Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones. Gog al mando de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Rusia, Afganistán, Irak, Irán, Alemania, Turquía y muchas otras naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pues saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y iréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Salom. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14, versos 1 al 7. Por este terremoto se abrirá una gran brecha de oriente a occidente que destruirá el monte del templo profanado, ubicado al occidente del monte de los olivos, y como está escrito, el lugar de su santuario será purificado, y por el terremoto sabemos que ha de hacerlo con tierra. Está escrito, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. El Señor Jesús es el único que puede purificar el lugar del santuario, el monte del templo, en su segunda venida. Esto ocurrirá cuando se cumplan 2300 días desde el día que empezó el continuo sacrificio. En otras palabras, esto ocurrirá cuando se cumplan 2520 días desde que empezó la semana 70 con el pacto de paz y seguridad y el inicio de los trabajos de construcción del tercer templo. Esto significa que el tercer templo se construirá en tiempo récord en 220 días, porque 2520 menos 2300 nos da como resultado 220 días, que es lo que tardaría en construirse un tercer templo para que empiece a ofrecerse el sacrificio continuo y la ofrenda, y comience ese periodo de 2300 tardes y mañanas, que son exactamente 2300 días, como nos demuestra la misma Biblia. Está escrito, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis capítulo 1, verso 5 en su tercera parte. La última mitad de la semana 70. Y está escrito, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. Como dijimos, a la mitad de la semana se producirá la invasión de Gog, es decir, el cuerno grande del macho cabrío recién poseído por Gog o Abadón, el cual con tropas multinacionales bajo el mando de los Estados Unidos de América invadirá Jerusalén, haciendo cesar el sacrificio de los judíos ultraortodoxos, como está escrito en Daniel 9, verso 27 en su primera parte, quienes habrán estado adorando en el templo de Dios y en el altar de los sacrificios, y ya en forma irregular y discontinua desde el mismo día que el cuerno grande del macho cabrío o príncipe de Tiro haya hecho cesar el continuo sacrificio. Así Jerusalén será hollada por los gentiles por 42 meses.
Este es el mismo periodo que el Abadón, Gog o la bestia, gobernará el mundo con autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La última mitad de los 7 años de la semana 70, equivalente a 3 años y medio o 1260 días. Conforme al calendario bíblico, cada año se contabiliza como 360 días. Cada mes con una duración de 30 días. Está escrito: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versos 5 al 7. Este es el mismo periodo que el gobernante mundial ha de perseguir a los judíos mesiánicos y a los evangélicos que por estar inmaduros no hayan sido arrebatados y que se hayan quedado en la gran tribulación. El 11º cuerno de la cuarta bestia, espantosa y terrible, que está referida en Daniel capítulo 7, que es a su vez el mismo Gog, el Abadón, hará guerra contra los santos y ellos serán entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días correspondientes a la última mitad de la semana 70. Y está escrito: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7, verso 25. Ahora, con la Biblia en la mano, determinemos quién es este ángel del abismo. El rey de los demonios tipo langosta, el Abadón, el Apolión, Gog. ¿Cómo ha de entrar en el cuerpo del hombre de pecado, del hijo de perdición, del cuerno grande del macho cabrío, del príncipe de Tiro? Un evento fraudulento que ha de conmocionar al mundo entero y que provocará una invasión de venganza contra Israel. La invasión de Gog. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá.
humanidad fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Con majestad y reinos y por siempre, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.